Avanzaremos además en la creación de una nueva ley de financiamiento educativa, recuperando la más importante experiencia de la ley creada durante el gobierno de mi querido y siempre recordado Néstor Kirchner. Retomaremos la convocatoria a debatir una nueva ley de educación superior. En estos días ha comenzado o recomienza el ciclo escolar en todo el país. Abren nuestras escuelas. Vuelven las clases presenciales que hacían tanta falta. Más de 1.400.000 docentes se reencuentran con más de 14 millones de alumnas y alumnos en los casi 60.000 establecimientos educativos de todo el país. Sepan que yo estaré con cada uno y con cada una de ustedes, trabajando por la Argentina que soñamos, una Argentina que hace de la educación la plataforma de su futuro de justicia e igualdad. Otro tema clave para el desarrollo integral es la conectividad. La pandemia mostró más aún su relevancia. Establecimos el carácter de servicios públicos esenciales en competencia de los servicios de las tecnologías de información y las comunicaciones y suspendimos los incrementos de precios hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora, el Ente Nacional de Comunicaciones debe autorizar cualquier aumento. Creamos la prestación básica universal, ampliando los derechos para todos y todas, para que puedan acceder a estos servicios esenciales. No voy a permitir que el negocio de unos pocos sea a costa de postergar a millones de argentinos. Nunca debemos permitir que eso ocurra. En articulación con la empresa ARSAT, en el mes de septiembre se lanzó el Plan Nacional Conectar. Estamos trabajando para reducir la brecha digital y universalizar el acceso a los servicios en tecnología de la información y la comunicación y a las conexiones de banda ancha en todo el territorio nacional. Retomamos nuestro plan satelital, que fue abandonado durante la gestión anterior, para conectar más a los argentinos y a las argentinas. Seguiremos desarrollando la red federal de fibra óptica, que es la red pública más importante de América Latina. Ya estamos trabajando para multiplicar por 10 la potencia de nuestra red, para que los argentinos y las argentinas estén más y mejor conectados. Cada vez son más los gobiernos provinciales y municipales que se digitalizan. Apoyamos el desarrollo de registros civiles digitales, accediendo en línea a la información y documentación registral, la expedición de partidas y constancias de hechos vitales digitales. Y esperamos este año que más de 100 trámites de diferentes organismos sean 100% digitales. Vamos a implementar el DNI electrónico a través de un nuevo documento tarjeta con chip, favoreciendo su tramitación, al igual que el pasaporte, en forma remota. Al mismo tiempo, seguiremos mejorando el otorgamiento de certificados de preidentificación para facilitar el acceso al DNI a los sectores más vulnerables. La inversión en ciencia, innovación y desarrollo es crucial para el desarrollo del crecimiento y la sostenibilidad. Este año, más que duplicamos los esfuerzos destinados en 2019. Aumentamos el número de ingresos de investigadores e investigadoras y personal técnico al CONICET, el número de becas doctorales y postdoctorales, y recompusimos los estipendios de las becas. Promulgaré la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que garantiza el incremento progresivo y sostenido de su presupuesto hasta la próxima década. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales puso exitosamente en órbita el SAOCOM-1B, el segundo satélite argentino de observación de la Tierra que se lanza al espacio junto al SAOCOM-1A. Ello permitirá prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas. Continuaremos priorizando el plan satelital e impulsaremos el plan espacial 2021-2030. Relanzamos la iniciativa Pampa Azul para promover el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur.
ejercer de modo efectivo la soberanía nacional en los espacios marítimos argentinos. Querido pueblo argentino, la seguridad es un derecho democrático y el Estado tiene la obligación de trabajar incansablemente para garantizarla. Le hemos devuelto al Estado Nacional su función primordial en la investigación criminal como respuesta ante el delito complejo y como política de prevención. Las grandes organizaciones criminales terminan resquebrajando el tejido social. Por eso, perseguir con firmeza el crimen organizado es la mejor forma de atacar la inseguridad que sufre la población. Estas políticas han dado resultados significativos. Se detectaron más delitos que causan daños directos en la economía a través de su impacto en la alimentación, la producción, la exportación y la importación, y se han logrado reducir. En la política de drogas priorizamos la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no la política de persecución del consumo que regía previamente. Incrementamos así un 40% el decomiso de kilos de marihuana respecto al 2019. En el programa de fortalecimiento de la seguridad aportamos fuerzas federales a Buenos Aires e invertimos 3.000 millones de pesos para trabajar conjuntamente con la provincia de Santa Fe en la prevención y reducción del delito. El trabajo de seguridad resulta impracticable bajo las condiciones de abandono y maltrato que recibieron las y los trabajadores de las fuerzas federales. Decidí revertir la deuda salarial histórica de esas fuerzas. Además, dispuse una inversión material y humana en la reparación y compra de herramientas de trabajo modernas, en la puesta en valor de la recuperable y en el trabajo para el bienestar y protección de las y los trabajadores de seguridad. Por otro lado, hemos sido inflexibles ante los casos de violencia institucional y hemos devuelto a las fuerzas federales el paradigma de derechos que le corresponde a nuestra democracia. Seguimos trabajando para una seguridad democrática y una seguridad moderna. Las fuerzas federales tienen funciones claramente establecidas. No serán utilizadas para carreras políticas ni para espectáculos mediáticos. Las fuerzas federales son auxiliares del Poder Judicial. Las fuerzas de seguridad no son juezas de la sociedad. En todo el proceso de ampliación de derechos hemos dado prioridad a los derechos de las mujeres y las diversidades. Para reducir desigualdades económicas y salariales, hemos impulsado distintas iniciativas para el desarrollo profesional de las mujeres y diversidades, apuntando a la igualdad en el ámbito productivo. Por primera vez, elaboramos un presupuesto nacional con perspectiva de género. Además, establecimos el cupo laboral travesti-trans en la Administración Pública Nacional. Avanzamos en la implementación de la Ley Micaela en toda la Administración Pública Nacional. Aprobamos por ley la ratificación del Convenio 190 de la OIT contra la violencia laboral. Cumpliendo con la palabra que empeñé, promulgué la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días. La Argentina logró el primer puesto en el ranking mundial de la ONU de países con políticas de género en el contexto de la pandemia COVID-19. Quiero detenerme un momento en la cuestión de la violencia de género, un delito intolerable que afecta a las mujeres y las diversidades. Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad toda. Lo hicimos con memoria, verdad y justicia. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias. Con ese fin, decidimos acciones muy concretas dentro del Plan contra las Violencias por Motivos de Género en el periodo 2020 y 2022. Pusimos en marcha el programa Acompañar para la asistencia integral a mujeres en riesgo por situaciones de violencia de género. Ampliamos las capacidades y modernizamos la línea 144. Creamos el Consejo para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.
Continuaremos por este camino en 2021 con el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad para reducir las brechas de género. Iniciaremos la construcción de 14 centros territoriales en distintas provincias del país para abordaje integral de las violencias por motivo de género. Presentamos al Congreso de la Nación el proyecto para la creación del Sistema Integral de Cuidados y consolidación del Mapa Federal de Cuidados. Pondremos en marcha el programa de acceso a derechos para personas en situación de violencia, que contará con equipos interdisciplinarios que asistan y acompañen a mujeres y diversidades en todo el territorio nacional. Vengo a proponerles construir un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género y por una sociedad más igualitaria. La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de la justicia actual, que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda. La reforma del Poder Judicial, en su más amplia dimensión, es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto. Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña en la universidad a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos. Yo anuncié mi convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial el mismo día en que asumí mi cargo. Empecé mi presidencia interviniendo la Agencia Federal de Inteligencia y prohibiendo que cualquier agente del organismo se vincule a cuestiones de seguridad interna o estrictamente judiciales. Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia, de los que aquel día hablé. Pero lamentablemente no fue así. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone. Admito que lo dicho me genera un espontáneo malestar, pero se vuelve casi un tema secundario ante el tenor de los hechos llamativos que día a día asuman en el mundo judicial y de nuestra sociedad, y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Repito, a él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara. Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la Casación al entonces presidente Macri.
justamente días antes de dictar sentencias contra quienes eran sus opositores políticos. Y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio. En este año también hubo decisiones judiciales llamativas, como el otorgamiento de un per saltum que le asignó extrema gravedad institucional al traslado de 2 jueces ignotos. Todas estas dudas, que se mezclan con otras, en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho. Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia de nuestra República. No para interferir en sus decisiones, sino para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado. Hace años, mucho antes de ser presidente, que vengo advirtiendo estos desvíos en la justicia que no acaban en los hechos de mayor trascendencia pública. Se extienden amparos que duran años antes de ser resueltos, en concursos comerciales que demoran décadas, en eternos reclamos laborales o previsionales, en detenciones preventivas innecesarias y en excarcelaciones improcedentes, en femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario por impedirlos. Vivimos tiempos de judicialización de la política y de politización de la justicia, que terminan dañando la democracia y a la confianza ciudadana, porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas. Con el propósito de comenzar a revertir esta situación, elevé hace un año un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del Fuero Federal. La medida obtuvo media sanción por parte del Senado. Aspiro a que la honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata, lo corrija si es necesario y lo apruebe. Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia. También la Cámara Baja tiene para su tratamiento una reforma de ley que reglamenta aspectos vinculados a la selección del titular del Ministerio Público. Sería muy importante que ese proyecto se trate para regularizar de una vez por todas ese organismo que la Constitución instituye. Fuera de ello, en ocasión de presentar aquellas reformas al Fuero Federal, convoqué a una comisión de juristas de las más diversas procedencias y le solicité una serie de recomendaciones acerca de posibles transformaciones del Poder Judicial. Recibí un informe extenso y diverso, con múltiples análisis y aportes más que constructivos. A los miembros de esa comisión quiero darles mi agradecimiento públicamente. De todas esas propuestas, quiero expresarles hoy que en el curso de este año legislativo propondré algunos proyectos que emanan de ese magnífico aporte. El primero de ellos tiene que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado arbitrariedad sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa. Con el mismo fin, elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial.
En segundo término, enviaré a este cuerpo legislativo un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años. Debemos despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores que devolver y sin la contaminación de los poderes corporativos. Quiero anunciarles también que consultaré con los señores gobernadores de nuestras queridas provincias, en aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional, nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado. Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal.